Hola chicos, ¿cómo se encuentran? Espero que bien. Sean pues bienvenidos a esta segunda parte de este tema que estamos explicando, que es álgebra. En este caso vamos a continuación pues ahora a ver la multiplicación. Anteriormente vimos la suma y resta y ahora es la multiplicación, ¿de acuerdo? Ok, y tenemos en este caso ya la primera expresión, la primera operación algebraica que vamos a realizar. En este caso 7 va a multiplicar a x menos 8. Recuerden que estos signos de agrupación nos indican que habrá una multiplicación de lo que está dentro por lo que está fuera. Ok, para estas multiplicaciones algebraicas hay que tener mucho en consideración lo que son las leyes de los signos. Hay que recordar que signos idénticos, en este caso positivo con positivo, son pues positivos, ¿ok? Estos, positivo por positivo es positivo, negativo por negativo es positivo. Y cuando estos signos son diferentes, el resultado va a ser negativo. Menos por más es menos y más por menos es menos. ¿Ok? Es sencillo, pero no hay que olvidarnos de estos signos, hay que pues tenerlos en consideración, ya que dentro de las multiplicaciones algebraicas se ocuparán pues bastante. Ok, y ahora tenemos la operación 7 que multiplica a x menos 8. Es como si nosotros multiplicáramos a 7 por x y 7 que va a multiplicar a menos 8. Ok, 7 por x, el resultado de esta primera operación son 7x y el resultado de 7 menos 8 más por menos es menos 56. Y este sería el primer resultado de esta operación, 7x menos 56. Ok, tenemos aquí ya una segunda operación más, un segundo ejemplo. 6 que va a multiplicar a x menos 2. Nuevamente repetimos la misma acción. 6 va a multiplicar a x y 6 va a multiplicar a menos 2. En este caso positivo por positivo, 6 por x son 6x. Y positivo por negativo es negativo. 6 por menos 2 son menos 12. Y el resultado es 6x menos 12. De acuerdo, continuamos con una tercera operación más. En este caso tenemos a 9 que va a multiplicar a 3x, pero x tiene el exponente elevado al cuadrado. Y por último 9 que multiplica a 8. Repetimos nuevamente la misma acción. 9 multiplica a 3x elevado al cuadrado y 9 va a multiplicar a 8. En este caso no hace falta escribir el menos, ya que pues es un signo positivo y recién se inicia la operación, no hace falta escribirlo. Únicamente si fuera negativo sí, pero como es positivo no. ¿Ok? Entonces 9 por 3 son 9 por 3 son 27. Ahora x cuadrada, no, aquí no hay ninguna x, entonces la operación igual es de misma forma, x cuadrada se pasa. Y ahora multiplicamos 9 por 8, son 72. Pero más con más, pues sigue siendo más, entonces es más 27x cuadrada más 72. Y este sería el resultado de esta operación. Ok, continuamos con una operación un poco con un grado un poco más difícil, sin embargo esta pues aún sigue siendo sencilla, no hay por qué alarmarnos, ¿ok? Y en este caso, en esta operación, cada término que se encuentra en esta agrupación va a multiplicar a cada término de esta agrupación, ¿ok? X va a multiplicar a x y x va a multiplicar a 2. Y 4 va a multiplicar a x y 4 va a multiplicar a 2, ¿ok? Entonces no es complicado, es sencillo. Si quieren ahorita lo enseñamos un poco más complejo, ¿ok? X, como se los mencionaba, x va a multiplicar a x y x va a multiplicar a menos 2. X va a multiplicar a menos 2. Y por último, 4 va a multiplicar a x y 4 va a multiplicar a menos 2. Ok, entonces obtenemos la operación x por x. Al ser una variable que se multiplica a sí misma,
esta variable se va a, pues, va a tener una exponente, lo que nos indica que serían 2, ¿ok? X por X es X cuadrada. Hay que tener esto en consideración, no hay que dejarlo pasar, es importante. Entonces X por X es X cuadrada. Ahora X por menos 2, nuevamente más por menos es menos. X por menos 2 son menos 2X. 4 por X, más con más es más, 4X. Y más por menos es menos, 4 por 2 es 8. Y esta sería la operación, ¿ok? Pero en esta operación siempre hay que asegurarnos de que se haya reducido lo más mínimo posible. En este caso tenemos X cuadrada, no hay ningún otro término que esté elevado al cuadrado. Y tenemos X por sí sola, que es como si estuviera elevado a la primera potencia, pero no hace falta escribirlo. Entonces 2X y 4X menos 2X más 4X nos da que son más 2X. Y menos 8, un número real que pues de igual forma no hay algún otro número real con el cual se pueda sumar o restar. Y queda menos 8. Y este sería el resultado. X cuadrada más 2X menos 8. Ok, y continuamos con una segunda operación más, en la que, pues igual que la anterior, del mismo grado de dificultad, para que pues quede entendido ya de forma pues correcta. Ok, en este caso, nuevamente que la anterior, 3 va a multiplicar a X y va a multiplicar a menos 1. Y menos 1 va a multiplicar a X y a menos 1. Ok, entonces 3x va a multiplicar a X y 3 va a multiplicar a menos 1. Disculpen, aquí es 3x va a multiplicar a menos 1 y menos 1 va a multiplicar a X y menos 1 va a multiplicar a menos 1. ¿Ok? De momento lo hacemos así, pero un poco más adelante ya no habrá necesidad de, de desformar todo. Ya no habrá necesidad de paso a paso, será un poco más directo. ¿Ok? 3x por x son 3x cuadrada. Recuerden que aquí es como si hubieran 1, entonces 3 por 1 es 1 y x por x es x cuadrada. 3x cuadrada sería el resultado. Ahora, más por menos es menos. 3x por menos 1 son menos 3x. Menos por más es menos. 1 por x es x. Y menos 1 por menos 1, menos por menos es más. 1 por 1 es 1. Y nuevamente lo que realizamos en la operación anterior, si vemos términos semejantes dentro de una expresión, estos términos se pueden sumar o restar. Entonces tenemos 3x elevado al cuadrado, no hay ningún otro término o con exponente al cuadrado, por lo que 3x cuadrada queda como 3x cuadrada. Ahora tenemos 3x menos x, 3 manzanas menos una manzana, son menos 4 manzanas, pero en este caso es x, 3x menos 3x menos x son menos 4x. Y más 1, de igual forma únicamente hay un 1, no hay algún otro número real o valor real por así decirlo, por lo que únicamente quedaría más 1. Y este es el resultado de esta segunda operación. Ok, continuamos con esta operación más. En este caso, como pueden darse cuenta, esta expresión, bueno, esta operación ya no únicamente tenemos dos expresiones, sino tres que van a multiplicar a 2. Y de igual forma que lo mencionamos, 2f va a multiplicar a 3f, va a multiplicar a 2f y va a multiplicar a 4. De igual forma, 3 va a multiplicar a 3f, va a multiplicar a 2f y va a multiplicar a 4. Lo desglosamos todo de nueva forma. En este caso, 2f va a multiplicar a 3f al cuadrado y 2f va a multiplicar a 2f y por último 2f va a multiplicar a 4. ¿Ok? Y ahora 3 va a multiplicar
a 3f al cuadrado, 3 va a multiplicar a 2f y 3 va a multiplicar a 4. ¿Ok? Ya teniendo esto en consideración, continuamos a pues estas operaciones. 2f por 3f, 2 por 3 son 6, f por f cuadrada son f cúbica. Recuerden, los exponentes se suman. Aquí es como si tuviéramos un 1, entonces los exponentes siempre se van a sumar, pero la variable se va a pasar así, f, y los exponentes se suman. 1 más 2 son 3. Ahora, positivo por positivo nos da positivo, más 2f por 2f son 4f al cuadrado. Ok, y continuamos con la última operación que va a multiplicar el primer término, la primera expresión. 2f que multiplica a 4. Nuevamente verificamos positivo y positivo nos da positivo. 2f por 4 son 8f. Pasamos a la siguiente, vemos que es positivo. Por positivo, 3 por 3f al cuadrado más 3 por 3, 9, f al cuadrado. Ya que aquí no hay ninguna f, entonces f al cuadrado se pasa igual de misma forma solo. Ahora vemos 3 por 2f, 3 es positivo y 2f es positivo, más por más es más. 3 por 2 son 6 y 3 por f es f. Y vemos la última operación. 3 por 4. 3 es positivo y 4 es positivo. 3 por 4 son 12. Y ya tenemos toda esta operación. Está un poco larga, pero es sencillo. Nuevamente lo que se les mencionó, generamos agrupación de todos los que son similares. Vemos aquí 6f cúbica. No hay ningún otro valor cúbico dentro de esta operación, por lo que 6f al cubo se queda así. Vemos 4f cuadrada y 9f cuadrada, entonces 4 más 9 son 13. Y f cuadrada más f cuadrada se queda como f cuadrada. Pasamos a la siguiente. 8f más 6f. No hay ninguna otra f sola, por lo que únicamente es así. 8 más 6 son 14 f. Y por último tenemos 12. No hay ningún otro valor con la única, el cociente pues real, el número real. No hay ningún otro valor así, por lo que únicamente nos queda 12. Y este sería el resultado de esta operación. Se ve un poco largo, pero es sencillo. Y al igual que en la suma y resta, como se los comentaba, se pueden agregar tantas expresiones como se desee para la multiplicación. Podemos aquí tener 5 expresiones y aquí otras 5, pero el procedimiento seguiría siendo el mismo. Se puede descomponer para que sea un poco más fácil y de sencillo y no se equivoque, pero esta es en sí la operación. Sería esto pues todo por parte de la multiplicación. En el siguiente vemos no división. Antes de ver división les vamos a enseñar a las ecuaciones, ¿ok? Lo que sería en este caso encontrar el valor de f, por así decirlo, ¿ok? Les agradezco bastante, nos vemos en el siguiente video. Que tengan una excelente tarde.